preguntan algo así de cuánto es cierto número por cierto número. Y yo me quedo así como que, pues, saber qué número, cuánto dará. Y la cuestión es esto de que viene mi esposa y responde rápidamente. Entonces digo yo, bueno, entonces me dicen, ¿y qué dije? ¿Y los números? Es que yo soy ingeniero, no matemático, les digo yo. Entonces, en este caso, es aprender a manejar. Y era lo que yo les decía pues, el año pasado, a los que les di precálculo, o a los que, bueno, en el caso de ustedes que les di cálculo, las matemáticas lo que nos enseñan es a poder encontrar, en este caso, solución a problemas. ¿Y cómo es? Es venir y siguiendo pasos. Por eso es de que en el examen, y ahí fue donde, pues, la mayoría falló cuando yo les preguntaba, realice un diagrama de flujo. Y un diagrama de flujo es prácticamente pasos a seguir para dar solución a un problema. Y muchos pues no sabían qué colocar ahí. Y esa simple frase donde dice diagramas de flujo es donde se quedan como, ¿qué fregados es eso? No, sí, nos fregó el Inge. Entonces, era fácilmente interpretar, desarrollar pasos. Y muchas veces si yo les hubiera dicho, desarrollen los pasos para poder desarrollar el tema de tal, ustedes fácilmente vienen y desarrollan pasos. Pero el diagrama de flujo nos representa un proceso. Y ese proceso es el que nosotros tenemos que ir relacionando paso a paso. Entonces, en este caso, es lo que tenemos que tener, herramientas a su alcance. Dice, actualmente los profesionales de la ingeniería disponen de toda una serie de herramientas tecnológicas que les permiten ser más eficientes en su labor, por lo que es preponderante para un estudiante universitario contar con los fundamentos teóricos, prácticos, tecnológicos para la resolución de problemas. En este caso, pues algunas gráficas y vamos ahí. Dice, uno de los temas esenciales para el buen, dice, bueno, Claudio acaba de mandar un saludo. Cristian Alexander, Claudio. Bueno, este, aplicaciones para la comprensión de la solución de fenómenos, diferentes campos. Dice, el curso da continuidad a los contenidos desarrollados en cálculo 1, luego que el estudiante se ha familiarizado con el concepto matemático de límite, cálculo infinitesimal, la derivada y sus aplicaciones. Se aborda lo relativo a integración de funciones trascendentes y técnicas de integración y aplicación de la integral. Eso es lo que tenemos que ver. Dice, el presente documento ofrece ser parte de una guía práctica útil para la gestión del curso de cálculo 2, describiendo la bienvenida Daisy y nosotros ya, bueno, yo ya estaba diciendo, nos han dejado sin mujeres. Bienvenida, dice, el presente documento ofrece ser una guía práctica y útil para la gestión del curso de cálculo 2, describiendo aspectos básicos y generales como la metodología de desarrollar, el contenido mínimo a cubrir, sugerencias de actividades para el docente y material de apoyo para el estudiante. Bueno, fundamentación o intención educativa. Dice, el cálculo se puede dividir en dos grandes ramas, cálculo diferencial y el cálculo integral. Habiendo sido tratado el cálculo diferencial en el cálculo 1, en el que tiene su base en los conceptos de límites y derivas, y ahora nos corresponde extender su rama del cálculo integral, así como comienza introduciendo las integrales definidas e indefinidas, demostrando posteriormente a través del teorema fundamental del cálculo, que es la integral. Ni sabía que aprendimos cálculo diferencial en el semestre pasado. Pues, ¿vieron derivadas? Eso es el cálculo diferencial. Teorema fundamental en el cálculo, que es la integral de la antiderivada de una función, el desarrollo de contenidos.
que se presentan aplicaciones tales como problemas del área bajo la curva, el volumen de un sólido y el valor promedio de una función. El objetivo general, potencia macro, dice desarrollar habilidades de pensamiento, razonamiento lógico para la comprensión, planteo y resolución de problemas utilizando el cálculo integral, interpretando correctamente símbolos, expresiones, reglas y convenciones apoyándose de software matemático. En este caso, más que todo, graficadora. Bueno, ¿qué temas vamos a visualizar? Módulo 1, técnicas de integración. Y miren, esto de técnicas de integración, de una vez, pues se compenetra o hace llegar a, y es en A, ¿hacia dónde? Llega al punto en que, pues, según esto ya deberían de saber qué es una integrada, cómo se aplican las integrales, la integración por sustitución y toda la cuestión, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a abordar también parte de lo que nos representa la integración. Dice, por sustitución por partes, potencia de funciones trigonométricas, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, y caemos a nuestro primer examen parcial. Bueno, vamos a aplicaciones de la integral, en este caso integrales impropias, movimiento rectilíneo, área, volúmenes de sólidos y métodos de rebanadas cascarones, área de la superficie en revolución, y caemos al segundo parcial. Miren, ahí en esta cuestión de las aplicaciones, y para hacer un poco de referencia del cálculo diferencial o cálculo 1 que vimos, y hablábamos de las aplicaciones de las derivadas. Y en parte del examen yo les preguntaba sobre la aceleración y la velocidad del objeto en movimiento, y muchos vinieron y aplicaron física 2, bueno, física 2, física aplicadas a los ejercicios que teníamos ahí. Fácilmente era venir con derivar la primera ecuación, obteníamos la velocidad. Con derivar la derivada, en este caso aplicar segunda derivada a esa ecuación que se le planteaba, ya estábamos generando lo que era, pues, una aceleración. Entonces, pues, en algunos se quedaron ahí perdidos y otros pues facilito lo sacaron. Entonces, en esas cuestiones son aplicaciones. Aquí pues vamos a ver sobre movimiento rectilíneo y nos pueden dar unas velocidades y vamos allá. Funciones de las variables, de varias variables, en este caso valor promedio de una función, centros de masa y centroides, introducción a los conceptos básicos, límites y continuidad de funciones de varias variables, derivadas parciales y diferencial total y exacta. Regla de la cadena, que en este caso la regla de la cadena la vamos a aplicar a derivadas parciales, diferenciales y extremos de funciones de dos variables, y llegamos a nuestro examen final. Para que se vayan dando una idea, más que todo, qué es lo que vamos a realizar en nuestro proyecto final. Nos vamos a enfocar en volúmenes en revolución y centroides. Podríamos decirlo así, centros de masa. Y la cuestión es de que el centro de masa nos establece que en ese centro está la distribución de toda la masa y ahí va a permanecer en un momento de manera estable, no va a variar. ¿A qué nos referimos con esto de que no va a variar? A que en ese punto pues vamos a lograr encontrar un punto de equilibrio, porque prácticamente en ese punto toda la masa está equilibrada en toda la región. Entonces, por ahí va a ir enfocado nuestro proyecto final, para que estén ahí pues, atentos y pues, pilas. Bueno, ¿qué vamos a llevar la metodología? Como hemos venido realizándola, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones ahí para que ustedes participen un poco más y pues tengan
mayor presencia en esta clase. Clases magistrales a distancia utilizando la plataforma institucional, trabajo colaborativo y cooperativo a través de hojas de trabajo y proyectos, redacción de artículos, y sí vamos a pedir, en este caso sí vamos a pedir un artículo para que ustedes redacten, van a expresar sus ideas y sus intenciones con respecto a temas, en este caso, de, podríamos decirlo así, de enfoque social o bien, en este caso, aplicaciones de matemáticas en nuestro entorno. Podríamos enfocarlo en ese punto. De ahí vamos a videotutoriales, consultas virtuales, presentación de herramientas de informática, utilización de la plataforma de colaboración de apoyo remoto. Pues en este caso vamos a utilizar Teams y vamos a utilizar pues estas herramientas de y WhatsApp y otras herramientas ahí que vamos a utilizar. Y el texto paralelo, en este caso vamos a cambiar el texto y lo que vamos a utilizar va a ser este que tenemos aquí. Vamos a ponerlo al inicio. El cálculo de una variable, trascendentes tempranas, de Stewart, séptima edición. En ese que nos vamos a enfocar. En este curso igual se lo voy a hacer llegar por WhatsApp, que lo tengo ya a la mano. Bueno, evaluaciones parciales. Aquí hay una pequeña modificación que igual el primer parcial va a valer 15 puntos, segundo parcial valor de 15 puntos y sus actividades finales pues 35 puntos. Evaluación final igual de 35. Bueno, vamos ahí siempre viendo y controlando lo que vayamos haciendo. Eh, Vamos siempre entregando nuestras tareas y ahí sí que formando habilidades para poder entregar. El estudiante deberá cumplir con el 80% de asistencia. Bueno, voy a ver si cambio la manera de tomarles asistencia. Pero ahí vamos. ¿Ya está libre en la plataforma? No. Pues si quieren se los voy a compartir ahorita. Espérenme. Se los voy a mandar ahorita ahí a grupo. Espérenme. Vamos a ver, aquí estamos. A ver si lo tengo aquí. No, bueno. Yes. Bueno, se lo voy a compartir. A ver, apuren. Ya va. No, por ahí. Bueno, continuemos con esto. 80% de actividades. Y en este caso son del módulo 1, 5 tareas, un punto cada tarea. Tarea para el parcial. Pues va a haber una tarea asignada para el parcial de un punto. Exámenes cortos,
vamos a tener uno de 2 puntos y el artículo de carácter científico, que va a tener un valor de 2 puntos. A ver, ya lo mandé. Ya llegó. De ahí, en el módulo 2, otros 5 tareas ahí. Y pues un corto también, que van a ser 2. Y pues lo otro, no lo meto. Ahí estamos. Proyecto final de 15 puntos. Bueno, ¿dudas aquí? ¿Preguntas? ¿Todo calidad? Seguimos el otro sábado. No, no, hombre, no. Fernando, ¿por qué quiere el otro? Bueno, démosle, pues. A ver. Puedo trabajar aquí. Bueno, miren, algo que tenemos que tener muy en cuenta y va a formar parte de su tarea, podríamos decirlo así, de la otra semana, para la otra semana. Pues nos vamos a enfocar mucho en lo que nos referimos a ¿qué es la integral? Más que todo, eh, referimos más que todo a pues, lo contrario a la derivada. Vamos a... Sí, lo pongo. En este caso... ¿sabes? En este caso... Esto, aquí estamos. Bueno, aquí tenemos el tema del día de hoy. Se va a llamar Fundamentos de Integración. Miren, y aquí la pregunta, espero que me respondan aquí en el chat o bien, dice, seguimos el pasado 5 y 10 termina la clase. No, Ingeniero, hombre, no. ¿Qué ya está manda? grabando, ¿verdad, ingeniero? Ya está Sí, ya estamos grabando. grabando. Sí, Ah, ya. Bueno, vamos. Bueno, vamos aquí. ¿A qué nos referimos como fundamentos de integración? Y era lo que yo les decía anteriormente, de que la integración es lo contrario a la derivada. Hay, si se dieron cuenta, pues hay ya datos y ya hay valores que establecen, podríamos decirlo así, em,
¿Cuál es la derivada de algo que estábamos realizando? Podríamos decirlo así. Vamos a dibujar. En este caso, la pregunta es, bueno, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la derivada de x de... Vamos, la derivada del seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Sí, a una voz. Menos coseno de x, dice Fernando. ¿Alguien que contradiga eso? Es exactamente, es coseno de x sin el signo negativo. La derivada del coseno sí es menos seno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces aquí sería coseno de x. Bueno, en este caso, pues ahí estamos. Ahora, otra pregunta. ¿Cuánto sería la derivada de x, en este caso, x a la quinta, más 2? ¿Cuánto nos daría ahí la derivada? 5x a la cuarta. 5x a la cuarta, exactamente. 5x a la cuarta. Y miren, en este caso, pues, vamos a ir desarrollando cada una de las derivadas y a veces vamos a hacer derivadas ¿cómo podríamos decirlo? Por regla de la cadena y vamos a ir aplicando, pues, esto conjuntamente. Pero miren, llega el momento en que es la integración. La integración, y no sé si han dado cuenta de memes o chistes en la cual dicen que la integración, podríamos decirlo así, es como el pan integral. ¿A qué me refiero yo? El producto final es su pan integral que tenemos ahí. Y si derivamos, ya, en este caso, descomponemos todo ese pan, van a salir huevos, van a salir las pasas, va a salir la harina, va a salir el... Entonces, lo que estamos haciendo aquí es venir y pues, regresar de la... Eh, hacer lo contrario, porque también se le llama la antiderivada, hacer lo contrario a la derivación. Y para esto, pues era lo que yo les decía la semana pasada, descomponer. Descomponer es la derivada. Y recomponer o integrar o conjuntar es la integración. Pero miren, hay momentos aquí cuando estamos hablando ya de ecuaciones y que desarrollamos una ecuación y vamos a aplicar la integración, no vamos a venir y decir así, tenemos tres monomios y lo vamos a convertir en un solo uno, sino que es fácilmente venir y aplicar lo contrario a la integración, lo contrario a la deriva. ¿A qué me refiero yo en este caso? Podríamos decirlo así. La integración va a representarse con un símbolo de, podríamos decirlo así, en este caso, de esta manera. Como una S, pero es una S alargada. De esa manera que va a representar el símbolo de integración. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, y lo vamos a escribir aquí, en este punto, es de que, pues, vamos a ver si lo pongo un poquito más arriba. Hay integraciones
integrales, mejor, integrales definidas e integrales definidas. ¿A qué nos referimos con estas integrales definidas y no definidas, podríamos decirlo así? Cada uno de estos elementos va a representar, vamos a ponerlo aquí en resaltador. Podríamos decirlo así, cada uno de los elementos que estamos analizando en una integración, está el símbolo de integración, vamos a tener pues, la ecuación que vamos a integrar, pero hay algo que va a definir si es definida o indefinida la integral. Vamos a tener valores en estos puntos. Aquí y aquí, en la parte superior y en la parte inferior de cada integral, o del símbolo en este caso. En este punto, podríamos decirlo así, vamos a ponerlo aquí. Aquí vamos a tener ¿cómo se llama? Los valores iniciales. Vamos a ponerlo como V0, diciendo que son valores iniciales. V inicial. No, o sea, no es que estamos hablando de velocidad inicial, sino que estamos hablando de valores. Y un valor. Un valor final. A esos valores que tenemos ahí nos van a representar una variable definida. O bien, en este caso, una integración definida. ¿En qué? Parámetro inicial y parámetro final. Entre esas condiciones, por eso se dicen definidas, porque están entre esos parámetros. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Bueno, ahora bien, sabiendo o conociendo de que la integral es lo contrario a la derivada, vamos a preguntar aquí. Y vamos a aplicar una integral indefinida, o sea que no va a tener variables. Vamos acá. En este caso, la integral de x. En este caso, pues vamos a subrayar lo que es los valores. En este caso, el símbolo de integral. Integral. En este caso, el polinomio o la función. Y en este caso, siempre tiene que ir acompañado del diferencial de x. O sea, el diferencial en que se está apoyando sería diferencial. Ingeniero, ahí abajo dice trinomio función. No, polinomio. Aquí dice, mejor lo vamos a poner. Dice el polinomio, en este caso va a ser polinomio. O la función, en este caso, que vamos a integrar. Y un diferencial. Ahí está. En eso se va a conformar, pues, los elementos de una integración indefinida. ¿A qué nos referimos como indefinida? Que no va a tener valores iniciales y no va a tener valores finales. En este caso, en donde se
establece o se conforma el rango, podríamos decirlo así, de la integral que estamos analizando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Dice, la última es una indefinida. Sí, es indefinida porque no le tenemos valores inicial y valores finales. Aquí, pero... Bueno. Bueno. Vamos acá. Bueno. ¿Cómo nos quedaría esta expresión como un valor de integración? En este caso, algo que tenemos que tener muy en cuenta, si se dan cuenta, en la derivada lo que hacemos es bajar el exponente y restarle 1. Podríamos decirlo así. En integración, lo que hacemos es venir y, en este caso, dividir el exponente más 1. En este caso, el exponente que tenemos aquí, vamos a ver, esto está así. Integración de x de x. Viendo aquí el polinomio, pues en este caso esto es un monomio bien fácil, que es x y que no tiene exponente. En este caso, el exponente es 1. Bueno, sí tiene exponente. Aquí, esto tiene un valor de 1. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí con este polinomio? Entonces, lo que hace es venir y es x dividido 1 más 1. En 1 era solo bajarlo y restarle 1. Y en este caso, se va a hacer, lo dividimos aquí al exponente, le vamos a sumar 1. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es de que al momento de hacer una integración va a definirse con una c que es una constante. Eso nunca se nos vaya a olvidar porque al aplicar derivada a esa constante, pues se nos va a eliminar, podríamos decirlo así. Entonces aquí va a ir c. Entonces, como respuesta de esta integración, podríamos decirlo así, va a quedar como x cuadrado dividido 2 c. En esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. En este caso, pues, dividir. Ingeniero, C siempre va a ir ahí. ¿Qué manera? La letra C siempre estará ahí. La letra C, sí, siempre va a ir ahí. ¿Por qué? Porque va a definir una constante que desconocemos que sea la constante. ¿Qué número sea? ¿Qué número tenga? No sabemos. Y era lo que yo les decía, que era lo contrario de la derivada. Lo que tenemos que hacer para poder conocer si nuestra derivada, bueno, si nuestra integración es correcta, es venir y derivar esta ecuación que nos dio y que nos haga lo mismo que la derivada.
Así podemos conocer nosotros de que pues, nos haya dado resultado. Bueno, en este caso, esa regla que tenemos aquí, podríamos decirlo así, y ahorita les voy a mostrar la tabla porque era lo que yo les decía, de que ya hay tablas definidas, que hay valores en que se definen igual que las derivadas y que conocimos que habían tablas de que definían una derivada y que se podía trabajar por medio de la tabla, según la tabla nos da este valor. Entonces, podemos decirlo así, analizando esto, la integral de x a la n, porque va a tener cualquier potencia de dx, va a ser igual a x a la n más 1 dividido n más 1. Siempre y cuando n no sea igual a 0, a menos 1 que ponemos esto, a menos 1. ¿Por qué? Pues x elevado a la menos 1, si nos enfocamos, es 1 dividido x. Y Esa es la fórmula general. si esa es la fórmula general de este caso. Igual ahorita les voy a mostrar la tabla de lo que yo les decía. Ahora bien, vamos aquí y vamos a hacer otro ejercicio. Y pues, espero que O me sea ayuden. que el resultado quedó ahí como x al cuadrado dividido 2 más c, ¿verdad? Sí, esa sería la respuesta. Ah, bueno, gracias. En este caso, de En la- pues, un monomio sigue fácil. ¿Sí, Álvaro? disculpe, ingeniero, en la fórmula general no va la constante. Sí, exactamente. Así es, Álvaro. Iba la constante. Sería más C. A mí se me fue. Pero sí, igual ahorita me voy a mandar el dato ahí. Bueno, ahora bien, tenemos este tipo de polinomio. La integral de, por el paréntesis, Q más, para que se cuadrado, menos 5 de x. Bueno, ¿cuánto nos daría la respuesta de esa integral? ¿Cuánto sería la respuesta de este elemento? Danos tiempo, ingeniero, déjanos Sí, intentarlo. denle. Mientras voy al baño. Como ayuda más que todo, podríamos decirlo así, casi que lo mismo que hacíamos con las derivadas. Podemos integrar, en este caso, por monomios.
¿Ya o no? Vamos a dar 2 minutos más. ¿Tienen dudas? Pues pregúntenme, aquí estamos. Ingeniero, ¿puede revisar la mía? La envía al grupo. Vamos A a ver ver. si entendiendo. Vamos a ver. Em, Pues en este caso tiene que hacer, por eso les decía que cada monomio lo hicieran por separado. En la parte en el numerador, podríamos decirlo así, de denominador, puso 1 más 1. En este caso, pues no va enfocado al 1 más 1, sino que va enfocado a la potencia de cada monomio. Entonces, Julio César, ajá, 4 elevado a la 4, ajá, más 4 elevado a la x al cubo, dividido 3, más menos 5xc. Así es exactamente, Julio. ¿A qué me refería con esto? Lo vamos a plantear. Ahorita, Lucas, Fernando. Bueno, vamos acá. En este caso, la integral de x al cubo más la integral de 4x al cuadrado menos, podemos decirlo así, la integral de 5. Todos, aquí falta el de x y el de x. Esto igual. Bueno, continuamos. Entonces, era lo que yo les decía. Vas a hacer la potencia más 1 en el denominador y la potencia más 1 en la potencia, podemos decirlo así. En este caso, pues ya aplicando de manera mecánica esto que tenemos aquí como la fórmula general de x a la n más 1 dividido n más 1 más c, quedaría de esta manera. X de 3 más 1 dividido 3 más 1 más, más 1 más 4x 2 más 1 dividido 2 más 1 menos la integral, no la integral. En este caso, 5 es una constante. Podríamos decirlo así, que tiene un elemento de x elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1, podríamos decirlo así. Entonces quedaría como 5x, en este caso 0 más 1 dividido 0 más 1. Todo esto más c. Y es lo que da como respuesta lo que colocó ahí Julio César. En este caso, x a la cuarta dividido 4 más 4x al cubo dividido 3 menos 5x. Sí. Y esa es la respuesta. ¿A ella le quedó más claro, Lucas Fernando? Sí, ingeniero, ahora sí. Estamos. Bueno, entonces, y si se dan cuenta, pues derivando esta ecuación que nos salió, Ingeniero, dígame, Álvaro. solo disculpe, ¿por qué se obtuvo un resultado de 5x? Solo ahí tengo la duda, disculpe. Aquí, en este caso, si se da cuenta, no tenemos variable aquí.
variable x. Entonces, se toma como que si la variable x estuviera elevado a una potencia 0. Toda variable o todo número evaluado o que tenga potencia 0, pues es 1. Entonces, ahí es donde sacamos este x elevado a la 0 más 1 y 0 más 1 nos da 1. De ahí salió esta parte. Pero igual, ahorita les voy a colocar la tabla que, podríamos decirlo así, define los valores que la integración que ya son definidos para que podamos entenderlos de esa manera. Más o menos lo entendió ahí Álvaro. Gracias, ingeniero, sí. Bueno, y como les decía, Entonces, ingeniero, con los que se divide son con los exponentes. exactamente, exponente más 1. Bueno, y ahora lo que yo les decía con las, podríamos decirlo así, con las derivadas. Las derivadas, pues tenemos valores definidos que pues, ya nos establecen que la derivada del seno es coseno, que la derivada del coseno es menos seno, que la derivada de la tangente, no me acuerdo, es secante cuadrada. Igual, hay definiciones o hay ya integraciones definidas, así como la que acabamos de ver ahorita, que nos establecen ya una integración definida. Vamos a copiar esto. Si lo voy a hacer llegar. Bueno, estamos. Otra vez. Esto aquí. Espera, acá. Estamos. Ahora. Ingeniero, disculpe, ¿esa tablita en qué página está del libro? Esa está en la página número 398. Vamos a ponerla ahí abajo. Fuente. Son todas las fórmulas que vamos a usar, ¿verdad? En este caso, las esenciales, no todas. O sea, las que más se van a utilizar. Sería fuente 398. Cálculo igual. Estamos. Bueno, el equipo sí. Funte. Venga, estamos. Entonces, miren, si nos damos cuenta, vamos a aquí la. Bueno, estamos estableciendo lo que son integrales definidas. Vamos a mandar tabla al grupo. Dice ahí está, ya lo mandó Fernando. Bueno. Entonces, sabemos si hacemos aquí. Podríamos hacerlo así. De que ya hay funciones definidas. Y miren, aquí la C siempre va a indicar como una constante. Entonces, aquí la integral de C, que es una constante por una función que es un polinomio, nos va a decir que pues, saquemos la constante
y desarrollamos la integral de esa función de dx. Era lo que yo les decía cuando teníamos los el polinomio completo de 3 monomios, podemos trabajarlo de forma separada, que es lo que tenemos aquí. En este caso, la integral de una función de x, y esa función de x está sumándose a una función g de x, pues podemos desarrollar la integración de f de x por separado, más la integral de la función de g de x por otro lado. Bueno, y aquí es en donde entran las definiciones, que ya son por costumbre. Aquí ya está definidos. Aquí dice tabla de integrales indefinidas e indefinidas porque no tienen valores iniciales y valores finales para establecer pues, su rango. Entonces, aquí la K la consideran como una constante distinta de C. Entonces dice, las integrales de K, en el ejemplo anterior utilizamos el 5. Podríamos decir la integral de 5 de dx va a ser igual a K por X más C. En este caso que vimos anteriormente, pusimos 5X más C. Y vamos, en este caso, pues la integral de X elevado a la N, que era lo que habíamos establecido, de la derivada de X va a ser igual a X elevado a la N más 1, dividido N más 1, más la constante. Algo que nos dice ahí es de que N no puede ser igual a menos 1. ¿Por qué? Todo número, o toda potencia elevado a un negativo, podríamos decirlo así, toda variable elevada a un negativo, nos indica que es una fracción. O sea, en este caso, x elevado a la menos 1 nos representa que es 1 dividido x. Y 1 dividido x también representa su integral ya establecida, que es la que tenemos aquí a la par. 1 dividido x es igual al logaritmo natural de x, en este caso, en barras de valor absoluto. Porque si se dan cuenta, los logaritmos naturales no consideran los valores de x negativo. Más c. Y así es como vamos con todo. Habla sobre las integrales de exponentes, exponenciales, que si se acuerdan, la exponencial o Euler también es una función, una ecuación. También de, ¿cómo podríamos decirlo así? No me acuerdo. Bueno, de aquí una constante elevado a una variable, en donde pues la constante elevada a la variable dividido el logaritmo de la variable. Así. Y aquí es en donde entra lo que yo les decía. Sí, en este caso, ¿cuál es la integral? Y ahí sí, la integral del seno, y ahí sí, podríamos decirlo así, Fernando tenía la razón. Aquí sí podríamos decir que es menos coseno, es lo contrario a la integral del coseno, es el seno más la constante, y así nos vamos a ir con seno cuadrado de x, la tangente va a ser igual a la tangente de x, y pues aquí nos definen, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 reglas o 15 normas en la cual pues establecen pues la integración de, pues, de funciones, en este caso trigonométricas o funciones polinomiales o funciones logarítmicas o funciones exponenciales. ¿Dudas? ¿Preguntas ahí? Esto es Ingeniero, una parte ¿que ingeniero, mando bien? ¿estaba señalando o solo estaba hablando? ¿A qué? Ahorita que estaba explicando, ¿estaba señalando o no?
Pues señalando y explicando, Ah, solo moviendo solo que- aquí mi cursor. Casi no se ve. Sí, no sé, por eso preguntaba, Ahí está, ahorita pero sí se. ahí estamos, ahí. Otro día miro el video. Ah, vaya. Bueno. Miren, en este caso, pues aquí es en donde vamos estableciendo o vamos marcando, podríamos decirlo así, pautas a qué nos referimos como una integral. Siempre van a llevar constantes. ¿Hasta aquí vamos bien? Esto es estaba dando clases o platicando. Eh, platicando. Este, otra cosa. Aquí, pues, solo estamos estableciendo los valores, podríamos decirlo así, de integrales indefinidas. Ahora bien, dice, bueno, el otro sábado condenamos, ya me explotó la mente. No, no se les ha explotado la mente. ¿Qué era lo que les iba a decir? Bueno, vamos acá. Quería ver algo. Bueno, pero no está ahí. Bueno, otra cosa. Dije, ¿por qué dejaron cálculo como último curso? La verdad, no sé. ¿Qué no les gusta? Que esté de último. Pues Bueno, sería mejor que estuviera al principio, ahora está uno más fresco. es algo así. Ni modo tomó meterse. Eso sí, de plano. El horario es muy pesado. No, la verdad que sí. Pero, ¿ustedes quisieran estudiar fin de semana? Es primera clase. Miren, pregúntenle a Tello y van a ver que Tello no está. Luis Tello, ¿está presente o no? Tello, no está. Otro día seguimos. Estamos empezando el ciclo. Bueno, ¿es que saben por qué? Ya se durmió. ¿Por qué yo estoy aquí de propaganda a Tello? Sí, la verdad que sí. Ando explotando un poco la cabeza. La otra semana, pues, no vamos a tener clases, pero sí vamos a tener tareita. Y le vamos a poner a leer unas hojas. Bueno, ahora bien, vamos a explicar en esta media hora, así de rápido. Al otro sábado graba un video editado al 100 para entender la clase. Si le pone memes y todo, hombre. Bueno, vamos a esto. Tomemos esta última parte. Hablamos sobre integrales definidas. Y es que quiero que entiendan esta parte para poder entablar o establecer, pues ya a los capítulos en que ya nos toca pensar. ¿A qué me refiero yo de pensar esto de integraciones, temas fáciles? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Ya las técnicas de integración, que es la que vamos a empezar a ver, era la otra semana, pero vamos a empezar a verla dentro de 21 días.
Pero ya se ve algo complejo, algo conciso. Entonces, miren, vamos a dejar dos tareas, podríamos decirlo así. Una donde pueden resolver casos y ejercicios, y una donde vamos a establecer un esquema. Vamos a hacer el esquema. Pueden trabajar en mapas conceptuales, pueden trabajar en mapas mentales, pueden trabajar burbujas o pueden trabajar a cuestiones que desarrollen de forma creativa. Y vamos a hablar sobre esta regla de integración por sustitución. ¿Esquema de qué? O sea, el tema de sustitución, eso lo van a encontrar en el capítulo 5.5. Pues es algo sencillo. Podríamos hacerlo así, explicando qué es la regla de sustitución, cómo lo aplicarían, y un ejemplo, así de fácil. No, hombre, Fernando, después el ingeniero Barrios no explica nada. Sáquelo. Bueno, vamos aquí a hablar sobre integrales definidas. Y si uno siente suma de integrales definidas. Miren, estábamos hablando de integrales indefinidas. Y ahora vamos a hablar sobre integrales definidas. Y lo que hablamos de definición o definidas, dice, mejor cambiemos cálculo por artes plásticas. No, ya no tengo arte. Vamos. En este caso, lo vamos a considerar como siempre una recta numérica. El valor inicial lo consideramos como A y el valor final como B. De ello ya lo sacaron por dormido, dice. Ah, ¿Ya vieron? Ya lo despertaron. no, hombre, me Bueno. puedo conectar desde la PC. Bueno, vamos acá. En este caso, x al cubo de dx. Bueno, ¿para qué establecemos las integrales definidas? En este caso, para conocer el valor de c. ¿Cuánto es el valor de c? En este caso, podríamos decirlo así. En nuestro rango de A y B, pues podríamos decirlo así, está entre A, A igual a 1 y B igual a 3. Podríamos definirlo de esta manera. Bueno, entonces, vamos. ¿Cuánto es la integral de este monomio, de este x al cubo? ¿Cuánto es? Estamos, exactamente. Le faltó el más C. Fernando. Quizá la cuarta. Dividido 4 más C. Estamos. Exactamente. Ahora bien, algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos hablando de integrales definidas, vamos a establecer esta leca o raya, le llaman algunos, estableciendo pues, los valores en que se va a evaluar los valores de X. En este caso, en 1,
y en 3. Ahí es donde nosotros ya vamos a evaluar la función y encontrar el valor de C. Para eso sirven las integrales definidas. ¿Por qué? Pues ya van a establecer el valor de C, no hay ninguna variable desconocida. Ahí sería así. Entonces, esto quedaría de esta manera. Evaluamos primero el valor final o el valor superior menos evaluar el valor inferior. Bueno, aquí quedaría de esta manera. Inge, Dígame, Álvaro. no sé si está escribiendo algo, pero no sé, al menos yo no puedo ver. ¿Alguien ve o no? ¿O soy yo? Se traba un poquito, cuesta que aparezca en la pantalla igual a mí. Sí, va Ingeniero. cargando, entonces por la señal. Sí, Sí, ingeniero, esa vamos a señal de tener que hay que terminar ya. Está bueno, pues. Espérenme. Voy a cambiar de red. Fuera de red. Bueno, vamos acá. Ahí me dicen si sí se compuso o no. Estoy peor. Vamos a ver. Ya se fue la luz de mi pueblo, dice Uriel. Bueno, me dice. Entonces, en este caso, podríamos decirlo así, vamos a definir los valores de valor superior en el valor del polinomio, podríamos decirlo así, que nos dio el resultado de la integración. Y en este caso, evaluamos el valor superior y le vamos a restar el valor inferior. Bueno, aquí sería paréntesis 3, la cuarta, dividido 4, a C, menos, ahí es donde yo les decía, aquí sería 1, la cuarta, menos 4, más C. ¿Sí se vio, verdad? ¿O no? No. Sí, ya no. Álvaro, no, sí. Se Sí, mira, se pero vio. al minuto aparece. ¿Qué manda? La tarde que aparece. Al minuto aparece. Ya tal Sí, vez ahora no ya funciona, apareció, Inge. pero ese se traba. Bueno, me voy a apagar mi cámara. Tal vez así corre más rápido. Bueno, igual espero que me escuchen. No me gusta, pero vamos acá. Tal vez se está actualizando esta cosa en algo. Esos compañeros no colaboran. Siempre. Ingeniero, Dígame, Álvaro. los dos valores que se evalúa sustituye a la variable X. Ajá, exacto. Gracias. A la variable X vamos a evaluar los valores que estamos definiendo, el valor superior y el valor inferior. En este caso, el valor superior lo tenemos aquí, que es 3, es este. Y el valor inferior, que es este 1, lo tenemos aquí. Ambos sustituyendo la
No podemos decirlo así. La variable x. ¿Qué estará descargando? No sé qué estaré descargando. No hay nada. Bueno. ¿Cómo dicen ustedes? La lluvia de plano. Bueno, entonces aquí lo que nos va a ayudar esto es venir y encontrar los valores de C. Bueno, entonces aquí ya sería de esta manera. 4, 3 elevado a la cuarta, dividido 4, ¿cuánto nos da? Vamos a ver. 18. Entonces, 18 más C menos un cuarto. Ok. Cuatro elevado a la... Bueno, 3 elevado a la cuarta, dividido 4, 20, 25 avos. No es 18. Exactamente, Lucas Fernando, sí es 20, 25. A mí me había dado un poco de curiosidad, ¿verdad? Sí, llegó la esposa. Ya me va a decir. Sí. Bueno, vamos acá. Cerramos esto. Aquí es 20.25. Bueno, otra cámara. Vamos, aquí sería, en este caso, 20.25 más C menos un cuarto más C. Lo ponemos con más C porque bien ustedes le van a pegar, ¿no? En este caso, pues una constante puede ser negativa, puede ser positiva, pero pues siempre se considera como más C. Siempre es una constante. ¿Quién es no Ferjo? No sé quién sea. Bueno, entonces, el valor de C, ya lo tenemos aquí, sería 20.25 menos un cuarto, sería 20. Que es lo que tenemos aquí. Y nos quedaría como resultado 20 más C. Y lo vamos a igualar a 0. Ese es el valor de C. Entonces, el valor de C sería menos 20. Entonces, ya nuestra integral definida nos quedaría de esta manera. X a la cuarta dividido 4 menos 20. Y así quedaría nuestra integral. Definir.
Ingeniero, perdone. Dime, pero Me perdí un poco cómo sacó el 2025. el 2025 salió de acá. 3 elevado a la cuarta dividido 4. De ahí ¿Cómo salió dijo? algo. Repite, ingeniero. ¿Cómo Nada, sacó el 20.25? ¿Cómo dijo que lo había sacado? ingresen a su calculadora y pongan 3 elevado a la cuarta. Les va a dar 81. 81 dividido 4 les va a dar 20.25. Después de esa respuesta ahí, ya digamos, pues me parece 20 más C igual 0. Solo le quita el punto 25 o cómo, solo así queda. No solo que le quite el punto 25, en este caso las constantes, y aquí es 20.25 menos un cuarto, que es 0.25, pues ahí se elimina el punto 25. Le envié una captura en el grupo de cómo salió. Así más o menos me entendió. Sí, sí, ya lo entendí, ingeniero, gracias. Sí, así es Álvaro, que diga Álvaro. Y Lucas Fernando, Ingeniero, disculpe, dígame José. ahí en donde, aquí en el signo menos, ese afecta al un cuarto que está dentro y lo transforma en negativo, pero a la C también negativo, o solo porque alcancé a escuchar que la constante siempre va a ser positiva, eso sí, ¿no? Sí, en este caso, como constante es cualquier número, puede ser negativa o puede ser positiva. Entonces, regularmente siempre se define como una constante positiva, porque si la definimos como negativo, aquí C menos C, pues se van a eliminar, pero ¿qué valor tiene C? Ese que desconocemos. Ah, Entonces, bueno. pues se considera como más C. O sea, ese signo está afectando a esa constante, sí, pero ¿cuánto es el valor? No conocemos. Entonces, por eso se queda como positivo. Y para sacar la respuesta del 20.25, yo lo hice con fracciones, entonces solo se hace la operación que ahí dice que sería un menos una operación de resta fracciones, ¿verdad? Y ahí saldría Ah, lo mismo. ¿te Ah, bueno. saldría bien? Gracias, sí. Sí, José Carlos. Dice, utilizando la función de la integral en la calculadora da 20 positivo. Miren, ahí, ya pensándola bien, puede dar de esta manera. ¿A qué me refiero yo? Y sí puede dar 20 positivo. Dejémosla como 20 positiva. ¿Por qué? Hagámoslo así, como 20 positivo. ¿Por qué? Y yo te lo hago. En este caso, lo que hacen en la calculadora, y es para que no crear confusión, vamos a ponerlo aquí con otro color y lo vamos a poner acá. ¿Qué es lo que hace la calculadora? Esto lo vamos a poner aquí en un recuadro para que no nos confunda y es lo que hace la calculadora. En este caso quedó 20 a C igual 0. Puede tener esas dos consecuencias o dos formas en que establecimos. ¿A qué me refiero yo? Lo que hace la calculadora es pasar esta C hacia el otro lado. Que sería 20 igual a menos C. Y era lo que yo les decía. El valor negativo en una constante se desconoce. Entonces, quedaría como 20 igual C. Entonces, ¿Se podría decir que los dos valores son correctos? ajá, los dos valores son correctos, pero trabajemos lo mejor como lo hace la calculadora. Esta parte de aquí. Pasemos la constante hacia el otro lado. Para que nos quede
Ingeniero, entonces aplicamos la ley de ecuaciones de primer grado. Exactamente. O sea, lo que está de un lado, pues pasa a sumar y del otro lado pasa a restar. No, Fernando, la otra semana no lo puedo matar en vivo. Dani Ramírez sí es nuevo. Que se presente. Es que sí no lo había, no lo había escuchado. Bueno, ¿estamos? Para mejor no confundir al 20, colócale más o menos. Va pues. No, mejor voy a borrar esa parte. No digan mamás, muchachos. Bueno, entonces, vamos a sacar así. Trabajo eh, de casos que vamos a entregar. Miren, las fechas de entrega, la semana, el semestre pasado lo estábamos entregando los días lunes, bueno, los días viernes antes de medianoche. Lo vamos a cambiar, lo vamos a entregar para los sábados a las 4 de la tarde, a más tardar. Sí, tienen tiempo, un poco de tiempo. Entonces, vamos a dejar la clase del día de hoy acá. Tarea sobre ejercicios de integrales definidas o integrales integrales indefinidas y el esquema. En este caso, de forma creativa presenten este tema, que es el que está en el capítulo 5.5. Perdí. 5.5. Regla de sustitución. ¿Qué dijo, ingeniero? Disculpe. Va a haber ejercicio. Bueno, de esto de lo que vimos hoy, de integrales definidas e indefinidas. Y un esquema de regla de sustitución. ¿Qué tiene que tener el esquema? En este caso, ¿qué es la regla de sustitución? Esa es una pregunta. ¿Qué es la regla de sustitución? En otra, pasos que se desarrolla para la regla de sustitución. Y un ejemplo. A un esquema me refiero a que no lo vayan a hacer de forma directa, puro Word y así como hacen los exámenes ustedes, y pum, vámonos, sino que pues, tienen que presentarlo de forma creativa. Sí, un mapa mental a compu, lo pueden presentar pueden trabajar en Canvas, en Canva, o bien pues, otras plataformas que puedan conseguir ahí. Sí, a creatividad, no hay en Paint, si quieren. No hay pena. Ingeniero, Dígame. pasos para la regla de sustitución, dijo. Ajá. Ah, gracias. Inge, perdone, Dígame. buenas tardes. ¿Qué le iba a preguntar? ¿Esto lo va a subir a la plataforma? O sea, ¿va a habilitar las tareas en Sí. plataforma? Ujú. Ah, bueno. Sí. Ahí nos pone instrucciones a Inge para que nos recordemos. Sí, no tengan pena. Gracias. Sí, van a estar ahí en Canvas. Que no tengan pena.
Entonces vamos a dejar aquí la clase. Y nos vemos dentro de 21 días, porque la otra semana, pues, no va a haber sesión virtual. Entonces, Pues ya. ¿cómo dicen ustedes? Carnet de salida, asistencia de salida, coloquen. Y nos retiramos.